Escúcheme, doctor. Salud, con la doctora Ana Trigul, en Como Cada Día. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. 11 de la mañana y seguimos acá en Como Cada Día haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Y como todos los lunes hacemos nuestra columna de salud con la doctora Ana Trigul. Hoy vamos a hablar de 3 temas que realmente nos preocupan y obviamente en el marco de la pandemia. Las embarazadas son grupo de riesgo para el coronavirus. Los síntomas persistentes después del coronavirus y qué podemos hacer para sentirnos mejor durante el aislamiento. Estamos en comunicación con la doctora Ana Trigul. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Eugenia, ¿cómo va? Bien. Bueno, Ana, con 3 temas que realmente nos preocupan y que de alguna forma reaparecieron o aparecieron, porque este tema de las embarazadas como factor de riesgo es algo relativamente nuevo, digamos, dentro de este marco de la pandemia. Así es, las embarazadas se han definido como grupo de riesgo en base a un nuevo estudio de investigación que se publicó el jueves pasado en una revista que se llama JAMA, que es una de las revistas médicas más importantes en la rama pediátrica de esa revista. Uh-huh. El estudio está hecho por la Universidad de Washington de Estados Unidos, pero está hecho con mujeres de 18 países distintos, uh-huh. Es decir, no es información solo de Estados Unidos. 2.130 embarazadas de 18 países que fueron analizadas entre abril y agosto de 2020. Uh-huh. Y lo que encontró este estudio es que las mujeres embarazadas que tuvieron coronavirus durante el embarazo tuvieron 20 veces más posibilidades de morir que las que no tuvieron coronavirus. Uh-huh. Eso fue más riesgoso en las mujeres con factores de riesgo, las obesas, con hipertensión, con diabetes, pero también encontraron más riesgo de muerte incluso en mujeres que tuvieron síntomas leves de coronavirus. Uh-huh. Con lo cual es una información importante porque si bien todos tenemos que cuidarnos, esto pone como de relieve que las embarazadas tienen que ser especialmente cuidadosas con las medidas de distanciamiento y que también deberían ser grupo prioritario para vacunar. Para el tema de vacunación, tal cual. Se vacunan las mujeres embarazadas que pertenecen a otros grupos de riesgo, por ejemplo, que son de fuerzas de seguridad, personal de salud, docentes, pero bueno, deberían, en base a esta información, definirse como un nuevo grupo prioritario. También este estudio encontró que hubo más posibilidad de que tuvieran prematuros esas mujeres. Uh-huh. 11% transmitieron la infección al bebé, digamos, en la panza, y estos bebés tuvieron más probabilidad de ser prematuros. Uh-huh. Y después también hubo más transmisión en los casos que fueron parto por cesárea y menos transmisión cuando el parto fue natural, vaginal. Uh-huh. O sea que el coronavirus en tema de embarazadas es un factor de riesgo, digamos, en la mamá, pero también en el bebé. También, en un 11% de los bebés, de las mamás que se enfermaron de coronavirus. Claro. Es decir, este grupo tendría que extremar las medidas de cuidado, y como digo, eventualmente calculo que será priorizado como grupo para vacunar también. Aunque también hay un tema ahí, porque las vacunas no están tan probadas en embarazadas, entonces, bueno, ahí hay que poner en la balanza el riesgo de enfermedad, claro, y el riesgo de complicaciones por la vacunación, ¿no? Claro. Son los efectos sobre la embarazada y sobre todo sobre el recién nacido no son fáciles de estudiar porque pueden ser a largo plazo. Uh-huh. Entonces, bueno, lleva más tiempo tener buena información sobre la seguridad de una vacuna o de cualquier medicamento sobre una embarazada y el recién nacido. Sí, es como siempre decimos, todo esto que tiene que ver con el coronavirus, con el paso de los años, con el tiempo, se va a empezar a ver, va a haber un montón de información y de resultados que hoy todavía no los podemos ver.
tal cual, como hay cosas que las podemos aprender más rápido y hay cosas que necesariamente necesitan que observemos las situaciones y se hagan estudios de investigación con mucho más tiempo. Uh-huh. Ana, ¿hay síntomas persistentes en el post-coronavirus? Hay mucha gente que uno se encuentra, que va charlando, que tuvo coronavirus y por ahí te dice, todavía no se me fue la congestión, todavía no me volvió el olfato, siento el cansancio crónico todo el tiempo. Así es, y hay preocupación en la comunidad médica porque está habiendo muchas consultas por síntomas que persisten, a veces más de 4 semanas o incluso 6 meses o más después de la infección. Uh-huh. Hay gente que puede tener algún síntoma leve, que no compromete mayormente la vida normal, pero otras personas que están incluso incapacitadas por síntomas post-coronavirus. Son más o menos 10% de los infectados los que tienen síntomas que persisten por tanto tiempo. Uh-huh. Y una de las preocupaciones que hay es, bueno, estos síntomas podrían persistir como enfermedad crónica o como secuela de la enfermedad. Bueno, también estas son las cosas que lleva tiempo ir sabiendo y que, bueno, no podemos decir que esto vaya a suceder, pero es una de las preocupaciones que hay entre los médicos. Uh-huh. Bueno, ¿qué síntomas pueden persistir? Cansancio o fatiga, dificultad para pensar y concentrarse, dolores de cabeza, falta de gusto o de olfato, mareos, palpitaciones, dolor de pecho, tos, dificultad para respirar o falta de aire, dolor óseo, muscular, articular, depresión o ansiedad y a veces fiebre. Y a veces lo que pasa es que estos síntomas se agravan después de la actividad física o después de la actividad mental. Ajá. Y también hay una información nueva publicada en la revista Nature, que es una revista científica muy importante, que estudió a 87.000 pacientes con coronavirus, que es de la base de datos de veteranos de Estados Unidos, es decir, son de Estados Unidos y son más hombres que mujeres, pero también tuvo un hallazgo importante, que es que hubo un 59% más posibilidades de muerte en los 6 meses después del coronavirus. Esto implica, es decir, de toda esa población de gente, que son 87.000, no es que la mayoría murió, no, la mayoría vivió y estuvo bien. Pero cada 1.000 pacientes que tuvieron coronavirus, encontraron que 8 murieron en esos 6 meses posteriores. Uh-huh. No necesariamente de problemas respiratorios o asociados a coronavirus, sino también de otras enfermedades. Claro. Ataque cerebral, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, trombosis. Uh-huh. Entonces, bueno, también esto hay que ver cómo sigue evolucionando, pero lo que ellos encontraron es que después de tener coronavirus, incluso a veces con síntomas leves, hubo más posibilidades de morir. Uh-huh. Ana, es importante por eso que cada persona o aquella persona que tuvo coronavirus, después de que le dan el alta, sí tener una consulta a un médico. Totalmente, estar atento a si aparecen síntomas y consultar. Uh-huh. Y esta información por ahí parece como un poco desalentadora, pero no es mi intención alarmar, sino todo lo contrario, decir, bueno, esto puede tener consecuencias. Si uno se enferma ya, pero también puede tener consecuencias a largo plazo. Claro. Es decir, que las medidas de cuidado tenemos que tratar de extremarlas al máximo. Tomar conciencia de que es importante cuidarnos por nosotros y por los que tenemos alrededor. Mientras también, bueno, la vacunación sigue avanzando, ¿no? Sí, que es digamos, la esperanza de alguna manera. Sí, bueno, como siempre digo en las columnas, es uno de los factores que puede hacer que esto vaya llegando a un final. Uh-huh. Entramos de nuevo de alguna manera en un momento o en un tiempo de aislamiento. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Sí, viste que se están estabilizando los casos, por suerte no siguieron subiendo. Sí. Las muertes están altas, pero también se están estabilizando, y la ocupación de camas también está bastante estabilizada. Pero bueno, sin embargo, Luján está en fase de alerta epidemiológica y sanitaria. Sí. El hospital se declaró en emergencia la semana pasada.
Es decir, que de ahora en más seguramente vengan unos meses en los que haya mucha restricción, es decir, que no sean solo estas 3 semanas que se decidieron hasta ahora, incluso que por ahí tengamos que pasar por momentos de más restricción incluso que los que tenemos ahora. Sí. Entonces, bueno, hay cosas que podemos hacer para tratar de llevar toda esta situación mejor y para tratar de mantenernos saludables dentro de una situación tan difícil. Una es estar al aire libre y estar al sol. Eso mejora el ánimo e incluso estabiliza la presión arterial. Uh-huh. Hacer actividad física, como hemos hablado en otras columnas, también hace que estemos mejor, tanto físicamente como mentalmente. No pasarse el día sentados, porque eso es muy contraproducente para la salud. Y esto se puede hacer afuera, al aire libre, o incluso lo que uno puede hacer en su casa, o incluso, aunque sea, tratar de moverse lo más posible dentro de casa. Uh-huh. Otra cosa recomendada para mantener la salud es estar en contacto con otras personas, con los afectos, los amigos, la familia. Por ahí están lejos o estamos incapacitados de vernos por el aislamiento, pero la tecnología permite seguir en contacto. Y eso también mejora la salud, disminuye la ansiedad y ayuda a estar emocionalmente más estable. Otra cosa súper importante, que la hemos mencionado también varias veces, es no estar permanentemente informándose sobre la pandemia, sobre los casos, sobre las muertes, limitar las noticias, limitar el uso de las redes sociales, donde también hay un montón de información sobre la pandemia, y tratar de dedicar tiempo también a otras cosas, no estar todo el tiempo escuchando malas noticias. Y por otro lado, buscar formas de relajarse. Por ejemplo, darse una ducha, un baño, tomarse un ratito para tomar un té, un café, escuchar música, estar en movimiento. Las mascotas a veces ayudan un montón a relajarse. Esto depende de cada uno, ¿no? Cada uno tiene que encontrar su manera de poder descargar un poco las tensiones. Además, Ana, a mí me parece que este año, si bien estamos como más complicados, por decirlo de alguna manera, en esta segunda ola, ya es el segundo año que nos encontramos dentro de este escenario. El año pasado es como que nos sorprendió, este año no tanto. Entonces me parece que acá es donde también tenemos que utilizar esto como un ejercicio, ¿no? Bueno, yo me propongo a estar mejor. Dentro de esto que me toca, que ya sé que es así, voy a tratar de estar mejor. No puedo salir, no puedo ir a un gimnasio, me voy, qué sé yo, a un pedazo de lugar donde hay verde, camino, hago gimnasia, trato de estar al sol, digamos, de alguna forma uno va buscándole la vuelta. Tal cual, tal cual. Creo que por un lado es más fácil porque ya tenemos la experiencia del año pasado, y por el otro lado es más difícil por ahí, que se va haciendo muy largo. Sí. Pero bueno, no tenemos otra que buscar los recursos que tenemos y tratar de hacer lo mejor posible para estar bien. Sí, el año pasado hubo momentos donde directamente no podíamos salir a la calle. Hoy por lo menos sí, entonces eso también nos permite el paseo al aire libre, sobre todo para aquellas personas que tienen chicos más chicos. Tal cual, y bueno, esto es importante, que si lo hacemos con responsabilidad, manteniendo la distancia, con el barbijo, con el lavado de manos, y los casos no siguen subiendo, bueno, hay más posibilidades de que sigamos teniendo estas posibilidades de alguna salida, un poco de aire libre, dar una vuelta y caminar. Sí, nos tenemos que ir de alguna forma, Ana, acomodando a toda esta nueva situación. No va a quedar otra, y me parece que también lo tenemos que utilizar como un ejercicio. Tal cual. Y bueno, es un aprendizaje también, ¿no? Es un aprendizaje, tal cual, tal cual. Ana, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vos, Eugenia. Gracias. Era la palabra de la doctora Ana Trigud en su columna de salud. Hoy abordábamos 3 temas. Las embarazadas son un grupo de riesgo para el coronavirus, los síntomas persistentes después del coronavirus y qué podemos hacer en esta nueva etapa de aislamiento, digamos, dentro de este marco que es la pandemia,
que tiene que ver con el coronavirus. Y bueno, decíamos recién con Ana, ¿no? Utilicémoslo como un ejercicio, el proponerse, tratar de estar bien dentro de esto que nos toca, que de alguna forma este año ya no nos sorprende, porque ya tenemos la experiencia de lo aprendido el año pasado. Quizás sí, como dice la doctora Ana Trigud, ya nos agarra cansados después de mucho tiempo, pero bueno, todavía tenemos un camino más en esto que tiene que ver con la pandemia, con el aislamiento, por ahí el no poder frecuentar tanto a nuestros seres queridos, pero sí a través de la tecnología, por ahí estar en contacto permanente.